Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Les habla el licenciado Juan Martín Guamán Ataipoma. Y en esta oportunidad, pues, quiero llegar a ustedes para poder hablar sobre este tema muy interesante, que lo vamos a enfocar no solamente desde el punto de vista asistencial, sino sobre todo vamos a tratar de aportar un poco en cuanto a las implicancias legales que se pueden suscitar si es que por ahí no tenemos en cuenta este aspecto de la seguridad del paciente. Entonces, el día de hoy vamos a tratar el tema de seguridad del paciente y sus implicancias legales. Cuando nosotros nos han enseñado dentro del pregrado lo relacionado a la seguridad del paciente, por lo general, y digo por lo general porque ya eso lo están contemplando muchos docentes, porque en el entorno amplio que es el tema, nos refiere pues a que tenemos que tener cuidado de que el paciente no se caiga de la camilla, de la silla de ruedas o de la cama, ¿no? O sea, relacionan el tema de seguridad del paciente con el aspecto físico, de que no se caiga, no tenga caídas. Eso es cierto, pero es parte de la seguridad del paciente, ¿no? Nosotros lo que vamos a enfocar hoy en estos momentos, y en base a lo que señala la Organización Mundial de la Salud en el aspecto asistencial, es que no solamente la seguridad del paciente se contempla en el aspecto de evitar que una persona tenga una caída, sino que el tema es mucho más amplio, ¿no? Vamos a ver muchos aspectos que guardan relación con la obligación de que se le brinde seguridad al paciente desde que éste se pone en custodia del establecimiento de salud y por ende de las personas que están a cargo de su atención dentro de ella, ¿no? El no hacerlo adecuadamente, el no conllevar a garantizar que se cumpla con esta seguridad en todos los aspectos que la ley señala y las normas lo señalan, pues puede traer consigo no solamente el daño al paciente, sino además las consecuencias administrativas o legales que pudieran recaer sobre las personas responsables de tener que asegurar esta seguridad del paciente. En ese contexto, vamos a desarrollar el tema en dos aspectos, ¿no? Por un lado, lo netamente asistencial, donde nos reforzamos pues con lo que señala la Organización Mundial de la Salud, la Ley General de Salud en el Perú, ¿no? Pero por otro lado, nos vamos a ver en el aspecto legal, donde vamos a ver, por ejemplo, las normas técnicas de salud, vamos a ver el Código Penal. El Código Penal que nos va a poder observar, dilucidar muchos aspectos que de repente desconocíamos o no lo tenemos en cuenta por el momento. Bien, entonces si nosotros hablamos de la seguridad del paciente, tenemos que tener en cuenta lo que señala la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que señala que es una disciplina de la atención de la salud que surgió con la evolución de la complejidad de los sistemas de atención de la salud y el consiguiente aumento de los daños a los pacientes en los centros sanitarios. ¿Esto qué quiere decir? Señala pues que si bien es cierto, cuando se inicia la atención de salud en los establecimientos, de repente se le brindaban solamente cuidados básicos, había poca demanda, teníamos pocos pacientes, no había muchas especialidades, no se utilizaban muchos aparatos sofisticados, ¿no? De repente el trato era más personalizado, más directo. Sin embargo, sabemos que la población ha aumentado, sabemos que ahora existe una gran cantidad de especialidades, sabemos que ahora se hace una gran cantidad de procedimientos, sabemos que la vida de hoy ya no es como la de antes, donde se señala pues que antes la vida era más tranquila, más pausada, más personalizada, no, ahora todos estamos en ese estrés, las brechas de personal en muchos de los establecimientos de salud, sobre todo en los países no desarrollados, es amplia. Entonces, podríamos decir pues de que ese grado de complejidad, la evolución ha traído consigo, ¿no?, al sistema de salud el aumento de los daños a los pacientes que se puede ver en los centros sanitarios. Claro, todos sabemos que esas cosas se dan pues de manera involuntaria, sin embargo, tenemos que reconocer que se dan y eso lo vamos a ver según las estadísticas y datos que nos brinda la Organización Mundial de la Salud. Y ¿qué es la seguridad del paciente según la OMS? Pues, ¿no? Entonces, el conjunto de elementos estructurales, los procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicas que buscan minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso durante el proceso de atención de la salud y donde se busca maximizar la probabilidad de interceptación, ¿no?
Fomenta la Organización Mundial de la Salud en relación a la seguridad del paciente. ¿Qué fomenta? ¿Qué nos pide? ¿Qué nos dice? ¿A qué hay que llegar? Nos señala que se deben prestar servicios sanitarios esenciales de calidad, ¿no? Nos dice también que los servicios de salud de calidad en todo el mundo deben ser eficaces y seguros, deben estar centrados en las personas y deben prestarse de manera oportuna, equitativa, integrada y eficiente. Nos promueve de esos factores, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la seguridad del paciente según la OMS? Es el objetivo que busca la Organización Mundial de la Salud, después de haber estudiado tantas situaciones no deseadas que se han dado en diferentes establecimientos de salud a nivel mundial, es prevenir y reducir los riesgos, errores y daños que sufren los pacientes durante la prestación de la asistencia sanitaria, ¿no? Entonces, eso es lo que busca, y para ello fomenta a nivel mundial a través de diversas entidades, de diversas asociaciones, las directivas, las directrices que permiten que se tomen las medidas necesarias para evitar estos daños, estos errores, y que se eviten estos riesgos. En ese contexto tendríamos que ver entonces qué diferencias tiene que haber entre dos palabras muy importantes que conllevan a que se dañe, se maltrate, se cause algo no deseado a un paciente, ¿no? El error y el evento adverso. Entonces podríamos primero tratar de señalar qué sería un error en el cuidado de enfermería, para el ejemplo que estamos tomando en esta ponencia. El error, pues, tenemos que considerarlo como la falla de una acción planeada para ser completada como se pretende, o un plan equivocado que puede generar costos extras para el paciente y el hospital, ¿no? Entonces, nos dice claramente que nosotros acá hemos fallado de repente en ejecutar algo que habíamos planeado, ¿no? O que no lo hemos completado. Entonces, esto puede llevar al resultado de un error. En cambio, un evento adverso es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo un daño. O sea, yo atendí, yo hice, yo cumplí, sin embargo, no esperaba algo y ese algo se presentó y ese algo es un evento adverso. Muy, muy diferente a lo que es un error. Un error, ¿no es cierto? Entonces, estos dos aspectos tenemos que tomarlo en cuenta, porque lo que se quiere evitar a través de las iniciativas para fomentar la seguridad del paciente es evitar justamente esto, el error y el evento adverso. Y más adelante vamos a poder distinguir qué sanción o en qué situación se puede encontrar la persona que comete un error y qué se le puede imputar de repente a una persona que, bueno, produjo un evento adverso, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Entonces, desde el punto de vista de la OMS, ¿qué se necesita para la seguridad del paciente? ¿No? ¿Qué pueden hacer los miembros de la institución para evitar los riesgos, para evitar los daños, los perjuicios que se pueden dar en un paciente? Nos señala que deben existir políticas claras, debe haber capacidad de liderazgo, alguien debe dirigir ese equipo de trabajo. Deben existir datos para impulsar mejoras en la seguridad, es decir, se debe hacer una recolección de datos a través de encuestas, a través de cuestionarios, a través de entrevistas, donde se pueda saber qué ha conllevado a que se produzcan los errores, los daños, los eventos adversos. Eso sirve para que en base a eso se elabore las políticas claras y se impulse las mejoras en la seguridad para evitar estas situaciones. En la medida que se cuente con profesionales sanitarios calificados, por ende, se va a tener que disminuir
la cantidad de eventos adversos, la cantidad de errores, porque el profesional sanitario calificado maneja información, tiene dominio de la especialidad y va a respetar pues los protocolos porque los conoce, porque los practica, y no como la persona que de repente no ha tenido la capacitación en esta especialidad y de repente omite o falla en la realización de algunos pasos de un determinado procedimiento o técnica, ¿no? Por otro lado, es importante señalar la participación efectiva de los pacientes en su atención, porque tiene que contribuir con cuidar que los procesos, las terapias y todas las demás acciones que realicen para con él los profesionales a su cargo sean cumplidos de la mejor manera. Vamos a tomar en cuenta ciertos datos y cifras que nos van a permitir establecer, pues, qué es lo que pasa en realidad en los diversos establecimientos de salud a nivel mundial, ¿no? Y por qué hoy en día nos preocupamos mucho por tratar de brindar la seguridad al paciente. Veamos, los eventos adversos debidos a una atención poco segura son probablemente a la fecha una de las 10 causas principales de muerte y discapacidad en el mundo. Es decir, que si nosotros averiguamos cuáles son las causas principales por las cuales las personas quedan discapacitadas o mueren, muy al margen pues, de los accidentes de tránsito, el ahogamiento en las playas, ser personas que nos han asaltado en la calle, nos han disparado, los asesinatos por sicarios, etcétera, etcétera, tenemos que entender que, y nos debe de preocupar que a la fecha, el hecho de que se produzcan discapacidades y muertes en el mundo, una de las 10 causas principales para que se produzca esto son los eventos adversos debidos a una atención poco segura que se brinda en un establecimiento de salud. Pero no solamente estas cosas se dan pues en los países pobres, en los países donde no hay las condiciones económicas. Miren, en los países de ingresos altos, ¿no? Estamos hablando de países eslavos, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de países anglosajones, estamos hablando de Norteamérica, ¿no? Estados Unidos principalmente, los países de la Unión Europea. Se señala pues que uno de cada 10 pacientes sufren daños mientras recibe atención hospitalaria. O sea, quiere decir que si yo tengo 10 pacientes, uno de ellos en promedio sufre daños mientras recibe atención hospitalaria, cosa que es muy preocupante, ¿no es cierto? Ahora, lo que queda claro es que de estas situaciones que se presentan, se señala que con una adecuada seguridad, medidas, por ejemplo, ¿no? Acá ponemos ejemplo, acá existe el módulo C que habla de la gestión de riesgo para la prevención y control de infecciones en establecimientos con funciones obstétricas y neonatales. Quiere decir que hay un protocolo, un manual, que los profesionales cumplen con lo que se señala acá, la política está clara, los profesionales son especialistas. Miren, con esta capacitación adecuada y con el personal adecuado y con el respeto a los protocolos, casi el 50% de estos eventos adversos son prevenibles, ¿no? Es importante este dato porque tenemos que saber que de los eventos adversos que se presentan, es más del 50%, casi el 50%, se podrían prevenir. Cada año se producen un promedio de 134 millones de eventos adversos por una atención poco segura en los hospitales de los países de ingresos bajos y medios, lo que provoca, en definitiva, que exista un promedio de 2.6 millones de muertes en estos países pobres. Entonces, miren, veamos qué cantidad de personas tienen problemas, ¿no? O daños causados por eventos adversos dentro de un establecimiento de salud. Estamos hablando de 134 millones de eventos adversos y de los cuales un promedio de 2.6 millones, ¿sí? Mueren.
En otros estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, se ha estimado que alrededor de los 2/3 de todos los eventos adversos resultantes de una atención poco segura y los años perdidos por discapacidad y muerte se producen en países de bajos ingresos, ¿no? O en aquellos países con ingresos medios. Veamos la imagen. Tenemos un círculo, lo dividimos en 3 pedazos iguales y 2/3 de estos se producen en los países pobres. El que queda libre, pues tenemos que ponerlo en el otro extremo, ¿no? Estamos hablando de los países ricos. Quiere decir, según esta imagen y la interpretación de este gráfico, que claramente, pues, en los países pobres o de ingresos medios, es el doble la situación de eventos adversos que se presentan con relación a los países ricos, ¿no? A nivel mundial, otro dato muy importante que señala la Organización Mundial de la Salud es que 4 de cada 10 pacientes sufren daños en la atención sanitaria primaria y ambulatoria, ¿sí? Nosotros sabemos que existen los niveles de atención de salud, el primer nivel de atención, ¿no? Preventivo promocional. Luego tenemos también la atención ambulatoria, que se dan consultorios externos, que hay cirugías ambulatorias, en todos estos aspectos a nivel mundial, 4 de cada 10 pacientes sufren daños. Por eso que les he puesto esta imagen, donde podemos ver, tenemos 10 pacientes, y de los cuales 4 tienen un daño o sufren un daño en la atención sanitaria primaria y ambulatoria. Datos recogidos por la Organización Mundial de la Salud. Señala pues, la Organización Mundial de la Salud que el 80% de los daños se pueden prevenir, pero también señala que los errores más perjudiciales están relacionados con el diagnóstico, la prescripción y el uso de medicamentos. En este contexto, ¿qué podríamos decir? ¿Quién realiza el diagnóstico? Lo realiza el médico, lo realiza el cirujano dentista. ¿Quién hace la prescripción? Aquellos que dan recetas, aquellos profesionales que dan recetas. Pero, ¿quién está a cargo del uso de los medicamentos? El químico farmacéutico, por un lado, y la enfermera o profesional de enfermería, que es la que brinda el tratamiento medicamentoso como parte de sus funciones. Y son estos los errores más perjudiciales, ¿no?, que se podrían prevenir hasta en un 80%. En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿sí?, está señalado que el 15% del total de la actividad y el gasto hospitalario es un resultado directo de los eventos adversos. Miren, para ponerlo de esta manera, si un establecimiento de salud, un hospital, tiene para gastar dentro de su presupuesto $10 millones, entonces nos señala que el 15% de estos 10 millones, quiere decir 1,5 millones, va a ser destinado para solucionar los problemas que se han dado como eventos adversos dentro de su institución. Si tomamos en cuenta que estos eventos adversos no se hubiesen producido o si hubiese disminuido su incidencia, entonces estaríamos hablando de que ese presupuesto, 1,5 millones, podría haber sido usado en otras actividades, en otros procedimientos que podrían beneficiar directamente a aquellos usuarios, en este caso los pacientes, o en las mejoras del equipamiento, infraestructura de la institución, que va a redundar en la mejor atención de los usuarios. Tendríamos que preguntarnos por qué se producen daños a los pacientes. La OMS ha hecho un estudio sobre eso
Y señala pues de que si por un lado nosotros tuviésemos un sistema de salud maduro, este sistema maduro tendría en cuenta la creciente complejidad de los entornos de atención sanitaria, que hace que los seres humanos sean más propensos a cometer errores. ¿Qué nos señala? Nos señala que a medida que tengamos más pacientes, a medida que se va volviendo más complejo los servicios de salud en cuanto a tecnología, infraestructura, maquinaria, especialización de los profesionales. Entonces, una entidad que toma en cuenta de que se le va a venir más cantidad de pacientes, diverso tipo de enfermedades, situaciones que antes no hemos encontrado, no hemos visto. Entonces, una institución que tiene la política clara, que se encuentra organizado, va a enfrentar adecuadamente esta situación o estas nuevas situaciones. Sin embargo, una institución que no actúa de esta manera, lo más probable es que se van a producir daños a los pacientes de manera continua. Va a ser común que se den estas cosas, ¿no? Porque no han sabido prepararse adecuadamente. Entonces, leyendo estas líneas, resumimos que ¿por qué se producen los daños a los pacientes? Porque las entidades o establecimientos de salud no se han preparado adecuadamente para poder enfrentar o afrontar las diversas situaciones que nos va a exigir las nuevas situaciones de salud, las nuevas emergencias, las nuevas necesidades, la enorme cantidad de pacientes que se han incrementado, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente eso, no se han preparado adecuadamente. Cada año, millones de pacientes sufren lesiones o mueren a causa de una atención sanitaria poco segura y de mala calidad. Eso ya lo hemos demostrado, lo hemos visto, de acuerdo a la OMS, en los PPT anteriores, ¿cierto? Entonces nos preguntaríamos cuáles son las situaciones más preocupantes en relación con la seguridad del paciente, o sea, en qué es lo que más se falla o qué está pasando. Por un lado tenemos los errores de medicación. Los errores de la medicación son una de las principales causas de lesiones y daños evitables en los sistemas de atención sanitaria. Se estima que en todo el mundo el costo asociado a los errores de medicación asciende a más de 42.000 millones anuales. Estamos hablando de dólares. Entonces, los errores en la medicación, tanto de la persona que prescribe como de la persona que brinda la medicación. Por otro lado, tenemos las infecciones, ¿no? Que están relacionadas con la atención sanitaria y que afectan a 7 de cada 100 pacientes hospitalizados en los países de ingresos altos. Y miren, en 10 de cada 100 pacientes en países de ingresos bajos. Si estoy en un país desarrollado y tengo 100 pacientes, 7% me van a presentar infecciones, ¿no? Pero por la atención sanitaria que reciben, por la mala atención sanitaria de repente. Y en los países de bajos ingresos, ¿no? De cada 100 pacientes, 10, ¿no? Entonces, podemos observar que el porcentaje es considerable. En la figura mostramos una necrosis cutánea de localización antebraquial tras la reconstrucción de una fístula arteriovenosa en paciente, ¿no? O sea, es una complicación que se da después de haber realizado este procedimiento, ¿no? Se hizo una reconstrucción de una fístula arteriovenosa, pero al final terminó en una necrosis. Por eso que, como tercer punto, ponemos pues el procedimiento quirúrgico poco seguros. Los procedimientos quirúrgicos poco seguros provocan complicaciones en hasta el 25% de los pacientes. Es decir, de cada 4, 1, el 25%. De cada 4, 1. ¿No? Anualmente, casi 7 millones de pacientes quirúrgicos sufren complicaciones significativas y de ellos 1 millón fallecen durante la intervención o inmediatamente después de ella. Miren, es una cantidad muy considerable. De nuevo,
casi 7 millones de pacientes quirúrgicos sufren complicaciones. 7 millones, de los cuales uno tiende a morir durante la intervención o inmediatamente después de ella. Si yo tengo 7 pacientes, la OMS señala que uno se complica mucho, mucho, mucho. Por otro lado, tenemos las inyecciones poco seguras. En los entornos de atención sanitaria que pueden transmitir, por ejemplo, las infecciones como la VIH, la hepatitis B, C, ¿no? Se plantea un peligro directo para los pacientes y los profesionales sanitarios. Representan una carga de daños estimada en 9.2 millones de años de vida perdidos por discapacidad y muerte en todo el mundo. Entonces, miren, esto ocurre pues por tener inyecciones poco seguras, ¿no? Asimismo, tenemos por otro lado los errores diagnósticos. Claro, ¿quiénes son los que diagnostican? Los profesionales médicos, los cirujanos dentistas, por ahí otras profesiones, ¿no? Esto afecta aproximadamente el 5% de los adultos que reciben atención ambulatoria y más de la mitad de estos errores pueden llegar a causar daños graves. O sea, el error en el diagnóstico es tan, pero tan malo que miren, está un 5% de esto, ¿no? Pueden llegar a tener problemas, ¿no? En una atención ambulatoria y más de la mitad de estos errores puede llegar a causar daños graves, ¿no? Atención ambulatoria, por ejemplo, los consultorios externos, ¿no es cierto? La mayoría de las personas se ven afectadas por algún error de diagnóstico a lo largo de su vida. Asimismo, tenemos las prácticas de transfusión poco seguras. En esta transfusión, pues, se exponen a los pacientes al riesgo de reacciones adversas a la transfusión y de transmisión de infecciones, cuando no tenemos, pues, un buen control, una buena manera de hacer un filtro, ¿no? Un control de calidad. Los datos sobre reacciones adversas a la transfusión procedentes de un grupo de 21 países muestran una incidencia media de 8.7 reacciones graves por cada 100.000 unidades de componentes sanguíneos distribuidos. O sea que la tasa es bien alta, ¿no? 8.7 reacciones graves por cada 100.000 unidades brindadas, ¿no? Entonces, la práctica de transfusión poco seguras es también una de los causales que pueden producir los eventos adversos, ¿no? Lo que nos preocupa para esta sesión. Tenemos, por otro lado, los errores que se producen en una irradiación, ¿no? Que abarcan los casos de sobreexposición a la radiación y aquellos en los que se irradia el paciente incorrecto o la zona equivocada. Según un examen de los datos publicados a lo largo de 30 años sobre seguridad en radioterapia, se estima que la incidencia general de errores es de aproximadamente 15 por cada 10.000 ciclos de tratamiento. Entonces, con esto, ¿qué queremos demostrar acá? Y enfocándonos en lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, el máximo órgano a nivel de todos los que somos miembros de la familia de salud, de que la seguridad del paciente no solamente pues implica el cometer los errores en dejar caer al paciente de la silla, de la cama o de la camilla. No. La seguridad del paciente implica todo. Implica brindar cuidado de que no se irradie inadecuadamente la zona y se produzca daños, de no cometer pues un mal diagnóstico por parte de los profesionales que están a cargo de ello, de no administrar adecuadamente o correctamente los medicamentos que están a cargo de otro tipo de profesionales. Es muy amplio, como podemos observar. Entonces, desde el momento que el paciente ingresa a nuestro establecimiento de salud, nosotros tomamos custodia de este paciente como entidad y como trabajadores y profesionales que tenemos funciones. Desde el momento que se nos encargan ciertas funciones para con el paciente, tenemos la obligación de tener que cuidar la seguridad del paciente en cuanto a los procedimientos que nosotros realizamos con ellos. O sea, no solamente es evitar las caídas de la cama, camilla o silla de ruedas. No solamente es eso. La transfusión sanguínea tiene que ser la unidad que corresponde al paciente con las características adecuadas que debe tener ese paquete sanguíneo, esa unidad de sangre,
tiene que tener los componentes que han sido señalados a la hora de ser pedidos al banco de sangre, se tiene que administrar en el goteo que se debe de administrar. Entonces, una serie de cuidados que tienen que evitar vulnerar la integridad, el estado físico, emotivo de ese paciente, ¿no? No solamente es las caídas, ¿no es cierto? Una cosa que se observa mucho y que vulnera la integridad del paciente en muchos establecimientos de salud es que muchos de ellos llegan a tener septicemias, las infecciones generalizadas, ¿no? A menudo no se diagnostica a tiempo y por lo tanto no se puede salvar la vida de este paciente, ¿no? Como muchas de las infecciones que la causan son resistentes a los antibióticos, pueden provocar un rápido deterioro de la situación clínica. Se estima que anualmente se ven afectadas 31 millones de personas en todo el mundo y de estas más de 5 millones fallecen. O sea, si de 31 fallecen 5, estamos hablando prácticamente de un sexto del total, ¿no? Y eso es bastante, un sexto. Imaginémonos una torta que lo partimos en 6 y un pedacito cogemos, ese pedacito es el sexto. Entonces, estamos claros en que de repente por ahí permitimos que el paciente que ingresó a una unidad nos descuidamos, no tomamos las medidas adecuadas y llega a tener una septicemia, la misma que a tiempo no es observada porque el paciente no presentó fiebre, de repente por ahí. Y de 31 millones, 5 fallecen, casi un sexto. Preocupante la situación. La formación de tromboembolias venosas. Cuando nosotros llevamos al paciente al quirófano, tenemos que colocarle en los miembros inferiores vendas. Sabemos que eso permite que exista un mejor retorno venoso, evitando la formación de trombos. Eso lo sabemos. Pueden darse situaciones donde, producto de no brindar una adecuada atención, se formen estas tromboembolias venosas, ¿cierto? Sí. Son una de las causas más frecuentes y prevenibles de daños a los pacientes y suponen una tercera parte de las complicaciones atribuidas a la hospitalización. Se estima que anualmente se registran 3.9 millones de casos en los países de ingresos altos y 6 millones de casos en los países de ingresos bajos y medios. O sea, por un lado, en los países donde cuentan con dinero, encontramos una cantidad y en los países pobres como el nuestro, encontramos casi el doble de esta situación. ¿No es cierto? Situación que no es responsabilidad del paciente, ¿cierto? Para ello, la Organización Mundial de la Salud, tomando en cuenta que es necesario la seguridad del paciente, establece la resolución WHA 72.6, que habla sobre la seguridad del paciente, reconociendo que la seguridad del paciente es una prioridad sanitaria mundial. La Asamblea de la Salud adoptó una resolución sobre la seguridad del paciente que respalda el establecimiento del Día Mundial de la Seguridad del Paciente de los Estados miembros y que se celebra anualmente el 17 de septiembre. Es por ese motivo que en esta fecha tan importante he creído conveniente tomar en cuenta esta ponencia debido a que ya estamos muy próximos a esa fecha, ¿no? Se queda establecido a través de la Organización Mundial de la Salud que la seguridad del paciente es una prioridad sanitaria mundial por todos los puntos que hemos señalado hace unos momentos. ¿Y cuáles son las iniciativas de la Organización Mundial de la Salud más hasta la fecha con relación a este tema? Se ha puesto en marcha la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente en el año 2004 y ha seguido evolucionando con el tiempo, ¿no? Señala pues que una atención limpia es una atención más segura y ese principio se brindó en el año 2005 y tiene que ver pues con el hecho, por ejemplo, de lavarnos bien las manos antes, durante y después de atender a un paciente, ¿no? Entre otras cosas, porque se queda establecido que a través de una atención limpia, la posibilidad de llevar un microbio o producir una infección cruzada es mucho menor y es más segura para con el paciente, ¿no? Por otro lado, en el año 2008 señala que la cirugía segura salva vidas, ¿no?
una cirugía que guarda todo control de checklist, control de una cirugía segura, que tiene indicado pues qué, qué pasos se deben cumplir para garantizar que el paciente va a recibir la mejor atención quirúrgica. Entonces, eso lo brinda el año 2008 la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y establece que la cirugía segura salva vidas, ¿no? Por otro lado, en el 2017, hace poco, señala que debe existir una medicación sin daño. Y en esto, pues, se toma en cuenta que se debe de brindar el medicamento adecuado. Este medicamento debe conservar las características adecuadas de todo medicamento. Debe ser el medicamento correcto, tiene que tener su fecha de expedición, tiene que tener las características adecuadas y normales a ese medicamento y debe ser administrado por una persona que conoce el manejo de estos medicamentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, señala que una medicación sin daño es lo mejor que le puede pasar a un paciente. Para promover la solidaridad mundial, la OMS ha promovido la creación de redes y las iniciativas de colaboración, como por ejemplo la Red Mundial de Seguridad del Paciente, de la cual nuestro país, el Perú, es miembro. Actualmente nosotros somos miembros de la Red Mundial de Seguridad del Paciente, motivo por el cual todos los establecimientos de salud de nuestra nación cuenta pues con los protocolos, ¿no?, señalados por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a lo que establece la seguridad del paciente, ¿no? Asimismo, ha establecido la colaboración mundial sobre seguridad del paciente a nivel de todo el mundo, ¿no? Reglas podemos mencionar en cuanto a la seguridad del paciente establecidas por la OMS, ¿no? Primero, que la seguridad del paciente es una prioridad del sector salud. Dentro de ello, como medida de seguridad del paciente, tenemos la identificación adecuada que se debe realizar del paciente, la comunicación efectiva que se debe tener con el paciente, donde este paciente debe de brindarnos toda la información clara, precisa, si tuvo algún tratamiento, si manejó alguna vez algún medicamento, si tuvo alguna enfermedad en su niñez, etcétera, etcétera, ¿no? Seguridad en el proceso de medicación, brindada por el profesional adecuado, administrada por el profesional el profesional calificado, ¿no?, en las características adecuadas. Seguridad en los procedimientos, reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud, reducción del riesgo de daño a pacientes por causa de caídas. Líneas de seguridad debemos tener en cuenta en cuanto a la seguridad del paciente. Por un lado, la línea 1, ¿no?, la cultura de seguridad, donde se tiene que ver los factores humanos y organizativos. Unas políticas claras, con líderes, con un equipo que se identifique con las funciones, las metas, la visión y la misión de la institución en cuanto a brindar una seguridad al paciente. La línea 2, las prácticas clínicas seguras, donde se contemple pues el seguimiento adecuado y el cumplimiento adecuado de los protocolos, de los manuales, ¿no? La línea 3, la gestión del riesgo y sistema de notificación y aprendizaje de los incidentes, es decir, el recabar constantemente los datos que nos puedan servir para mejorar ante aquellos eventos adversos o errores que en algún momento podamos haber tenido, porque solamente en base a tener esos datos es que podemos plantear soluciones. Si no los tenemos, ¿en base a qué vamos a plantear soluciones? Y la participación de los pacientes y ciudadanos por su seguridad, ¿no? Queda claro que nada se podría hacer o no se podría decir mucho si en esta tarea no participa el paciente, ¿no?, quien tiene que participar, colaborar, la familia, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta esta línea. La OMS plantea 8 acciones elementales, ¿no?, y cuyos objetivos generales son, ¿no?, por un lado, la identificación del paciente como parte primera. Es muy importante precisar la identificación del paciente, unificando este proceso en el del sector salud, utilizando al menos 2 datos que permitan prevenir errores que involucran al paciente equivocado. Es muy importante saber quién es el paciente, qué antecedentes patológicos puede haber tenido,
si existen antecedentes en sus familias de tener algún tipo de enfermedades que puedan ser hereditarios, hábitos que puedan perjudicar el tratamiento adecuado. Es muy importante la identificación del paciente. Con eso vamos a tener datos muy importantes que nos van a permitir evitar que se den eventos adversos. Estoy tratando a un paciente, tiene más de 50 años, es obeso, no se me ocurrió por ahí verificar si tiene diabetes, que es algo tipo 2, que es algo muy común hoy en día en las personas mayores de 35 años. Entonces, son datos muy importantes. De repente su papá y mamá fallecieron con algún tipo de cáncer. Entonces, la identificación del paciente es muy, muy importante. La comunicación efectiva. Los trabajadores de salud no debemos trabajar como un grupo, debemos trabajar como un equipo. Y para que se trabaje como equipo, a pesar de las diferencias que podamos tener en el aspecto personal, tiene que haber comunicación eficaz. Tenemos que comunicarnos, hablar de los hechos. Si como enfermero un día vi que el paciente, después de haber administrado medicamento, regurgitó, si de repente manifestó una molestia por una situación en cuanto al trato, etcétera, entonces yo tengo que comunicar todas esas cosas, tengo que establecer junto con el equipo de salud una mejor manera de poder abordar los hechos que se presentan en el paciente. Y para ello también tiene que estar involucrado el mismo paciente, sus familiares. En base a eso se va a poder llevar una mejor terapia, se van a cumplir los tiempos, se va a dosificar mejor las cosas. Es muy importante obtener información correcta, oportuna, completa durante el proceso de atención para que así podamos reducir los errores relacionados con la emisión de las órdenes verbales o telefónicas que se puedan dar en determinados momentos. Estamos en el proceso de la medicación, se deben fortalecer estas acciones que están relacionadas con el almacenamiento, dónde están, quién lo prescribió. De repente la orden médica está escrita de una manera, yo lo transcribo a mi carnet como enfermero. De repente la dispensación que se hace en la farmacia. Tenemos que tratar de prevenir los errores que puedan dañar a los pacientes. De repente el medicamento tenía letras pequeñas, el color de la ampolla era muy similar al de otro tipo de medicamentos, el de farmacia le brindó, a la hora de atender al paciente, le brindó ese medicamento, me lo trajo por estar apurado, rompo la ampolla, quiero cargarla, no me percato de que es otro medicamento porque confío en que se le ha pedido el medicamento correcto, pero son situaciones que se pueden pasar involuntariamente. Entonces, tanto la persona que está en el almacén y brinda los medicamentos al de la farmacia, al enfermero, al paciente, etcétera. Entonces, todos tenemos que tratar de participar en hacer un control de calidad en cuanto a que la calidad del medicamento sea más adecuado, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la seguridad en los procedimientos, señalamos pues que es necesario reforzar las prácticas de seguridad ya aceptadas internacionalmente para poder reducir los eventos adversos y de esta manera evitar la presencia de eventos centinela derivados de la práctica quirúrgica y procedimientos de alto riesgo fuera de quirófano, ¿no? Entonces, nosotros debemos de hacer un seguimiento, ¿no? Nosotros debemos de tratar de que, dada una cantidad de intervenciones quirúrgicas, en este caso específico, tratar de saber qué cantidad de pacientes están al 100% sanos o sin ningún tipo de situación no deseada, qué cantidad, si lo está, hacer un seguimiento de esa cantidad, establecer los mecanismos para evitar que se vuelvan a presentar estas situaciones. Reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud. Es uno de los pilares que busca la Organización Mundial de la Salud, reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud, ¿no?
coadyuvar a reducir las mismas a través de la implementación de un programa integral de higiene de manos durante el proceso de atención, porque como habíamos visto más adelante, ¿no? O hace hace unos PPTs atrás, la, la atención de los procedimientos a través de las manos limpias, pues es muy importante, ¿no? Reducimos más del 50% de la posibilidad de que la persona adquiera una infección, ¿no es cierto? Reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas. Prevenir el daño al paciente asociado a las caídas en los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud mediante la evaluación y reducción del riesgo de las caídas. Para ello, pues, tomar medidas preventivas, establecer la calidad de las camas, el estado de las camas, de las camillas, el, las zonas por donde va a transcurrir las camas, las camillas, el tipo de pisos, todas esas situaciones o factores que por lo general conllevan a que los pacientes puedan tener este tipo de situaciones no deseadas, ¿no? Registro y análisis de eventos centinela, de eventos adversos y de quasi fallas. Es importante generar información sobre las quasi fallas. O sea, quasi fallas es casi fallas. Quasi fallas es casi fallas, ¿no es cierto? Eventos adversos y centinelas mediante una herramienta de registro que permite el análisis y favorezca la toma de decisiones para que a nivel local se prevenga su ocurrencia, ¿no? Entonces, vamos a registrar los eventos que han sucedido, los que estaban por suceder, los que casi nos pasa, para que en base a eso tomemos medidas que eviten que estas se vuelvan a producir. La cultura de seguridad del paciente, ¿no? Es importante medir la cultura de seguridad del paciente en el ámbito hospitalario, pero con el propósito de favorecer la toma de decisiones para establecer acciones de mejora continua del clima de seguridad en los hospitales del Sistema Nacional de Salud. Para ello, tenemos que tomar en cuenta la opinión, el grado el grado en el cual el personal se siente comprometido para mejorar el grado de compromiso que tienen los familiares de esa localidad, los ciudadanos de esa localidad, el grado de compromiso que asumen los pacientes ciudadanos de esa localidad, ¿no? Entonces, es muy importante. Hay estudios que demuestran que en ciertas localidades, los pobladores tienen una mejor identificación, se sienten comprometidos con colaborar en mejorar las cosas dentro de lo que es el sector salud. Lo mismo existe con los trabajadores en unas instituciones más que en otras. Entonces, es importante medir cuál es el compromiso, el grado que existe con la cultura de seguridad del paciente. Para tratar de cumplir con estas medidas de seguridad del paciente establecidas por la Organización Mundial de la Salud, dentro de sus directivas se ha señalado lo que se llaman las rondas por la seguridad del paciente. Estas rondas por la seguridad del paciente son unas herramientas que permiten evaluar la ejecución de las buenas prácticas de la atención en salud y están recomendadas para fortalecer la cultura de seguridad del paciente. Consiste en una visita programada, ¿no?, a una unidad prestadora de servicio de salud seleccionada al azar en una determinada IPRES y está liderado por la máxima autoridad, ¿no? Muy bien. Hasta esta parte, espero que las personas que tienen a bien participar en esta ponencia no se hayan desalentado un poquito, porque todo esto es teórico, de repente ya lo conocemos en menor o mayor grado. Pero
De acá viene la seguridad del paciente y la parte jurídica. Y es acá donde yo me siento comprometido gratamente para poder mencionar hechos que se dan en la vida real. Nosotros, de buena fe, trabajamos en los establecimientos de salud, de buena fe, actuamos, pero somos seres humanos. No lo queremos y sin querer muchas veces podemos omitir acciones, funciones, actividades, o se nos pueden presentar hechos, situaciones fortuitas que no las hemos deseado. La intención de esta parte de la ponencia es poner sobre la mesa qué podría pasar si por omitir, por excedernos, realizamos una acción o no la realizamos o no cumplimos con una función o nos pasa algo con un paciente, ¿a qué nos exponemos? Y vamos a tratar de poner ejemplos. Tal vez alguna de las colegas o profesionales de la salud que están viendo esta ponencia se van a poner en estas situaciones que vamos a señalar en un momento. Para ello, primero vamos a poner sobre la mesa la cantidad de normas, leyes que existen, que están vigentes y sobre las cuales tenemos que tener mucho cuidado para evitar tener problemas. La ley 29414 establece el reglamento de la ley 29414, ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. Establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. Con esto tenemos que señalar que los pacientes tienen derechos que están establecidos, están escritos, están tipificados, están normados. El omitir, el ir en contra de esto que está tipificado nos puede acarrear grandes problemas. Entonces, en ese contexto debemos de cuidarnos todos nosotros, los de salud, para poder cuidar a nuestros pacientes. Hay una nota que viene siempre en la parte de la Superintendencia Nacional de Salud, su salud. En caso de que sus derechos sean vulnerados, puede acudir a su salud para orientación y apoyo, así como para presentar su queja. Claramente tipificado. Porque los derechos los tiene el paciente. Para ello, quiero mostrarles el decreto supremo, ¿no? Donde se aprueba el reglamento de infracciones y sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, su salud, el decreto supremo 031-2014-SA. ¿Qué nos dice este decreto supremo? ¿Qué establece? ¿Qué debemos de tener en cuenta cuando nosotros tenemos que cuidar la seguridad del paciente? Primero, existen infracciones referidas a la seguridad del paciente. Eso está tipificado en el anexo 3-B. Y señala que existen infracciones leves. Nosotros, si los cometemos, van a serlo catalogados como infracciones leves. A tener en cuenta para que de repente, en base a eso, nos puedan tratar de hacer un proceso administrativo disciplinario. Y en base a eso, darnos una sanción. Y las sanciones pueden ser, por ejemplo, llamada de atención escrita, puede ser suspensión de 1 a 365 días o la destitución. ¿De qué estamos hablando? De un proceso administrativo disciplinario, porque toda entidad, establecimiento de salud, tiene ese órgano, ¿sí?, que se encarga de ver que si un trabajador ha cometido una falta, una infracción, puede ser sancionado. Entonces, hablamos de esto que está establecido por su salud. Y habla de las infracciones referidas a la seguridad del paciente. No cumplir con las disposiciones vigentes relacionadas a la seguridad del paciente. Todo lo que hemos leído anteriormente son las disposiciones vigentes relacionadas a la seguridad del paciente. Transfusión de sangre, error al brindar un medicamento,
caída de un paciente, mal diagnóstico, etcétera, etcétera, etcétera. No cumplir con la normatividad vigente en materia de cirugía segura. En sala de operaciones, la enfermera instrumentista, la enfermera circulante tienen funciones, el médico tiene funciones, el cirujano principal, el anestesiólogo, todos tienen sus funciones. Existe el checklist que habla de las normas o está referida a qué protocolo donde se debe de verificar que antes de iniciar la intervención quirúrgica todo debe estar correcto y se debe de desarrollar de manera correcta y debe de concluir de manera correcta. Eso habla de la materia de cirugía segura. ¿Se cumplió con esa normatividad? Bien, muy bien. ¿No se cumplió? Infracción. Seguimos con las infracciones leves. No cumplir con solicitar al usuario o su representante legal el consentimiento informado por escrito previo a la realización de procedimientos médico-quirúrgicos o de diagnóstico o de tratamiento o tratamientos experimentales o investigación clínica en la forma prevista por la norma vigente. El paciente recibe un tratamiento, el paciente es sometido a una situación, procedimiento, se firmó, se pidió de manera escrita su consentimiento previamente informado. No, falta infracción leve. No cumplir con las normas de bioseguridad vigentes. Ingreso a UCI. En UCI el paciente tiene las defensas bajas, está propenso a múltiples enfermedades, a contagiarse de diversos microorganismos. Ingreso sin mis métodos de barrera. Yo estoy exponiendo al paciente. Yo estoy exponiendo al paciente. Porque yo soy el que traslado los microbios de la parte externa hacia la parte interna de ese servicio. Estoy poniendo en riesgo la situación del paciente. Él ha sido confiado para mi persona porque yo voy a brindar la mejor calidad de atención, voy a tomar las medidas adecuadas para evitar que él empeore. Él tiene que mejorar. Pero yo no estoy cumpliendo con la norma de bioseguridad. Debo de manipular una aspiración de secreciones con un guante estéril, con una zona de aspiración estéril, pero no tomo en cuenta esos detalles. Estoy violentando las normas de bioseguridad. Infracción. Cualquier forma de úlcera de presión de grado 3 o 4 adquirida después de la admisión y durante la hospitalización en una IPRES. ¿De qué estamos hablando? De que si el paciente, después de haber sido hospitalizado, comienza a presentar úlcera por presión, donde hay laceración a nivel muscular y el compromiso de tejido óseo por ahí, entonces es una infracción, porque eso no debería haber ocurrido. Infracciones graves. Actos impropios de naturaleza sexual contra un paciente de cualquier edad o visitante dentro de las IPRES. Esto, como vamos a ver más adelante, no solamente es una infracción grave como institución, donde puede dar lugar a una destitución en la parte administrativa, sino también se va al Poder Judicial, porque esto ya es un delito, no solamente una infracción simple, es un delito. Infracciones muy graves. Catalogado como infracción muy grave. Una cirugía u otro procedimiento invasivo realizado en la zona anatómica equivocada. Al paciente le deben amputar una pierna, un miembro inferior, y sale que le amputan el otro miembro. ¿Quién se equivocó? Todos dicen yo no he sido. Desde la técnica que preparó el paciente, la enfermera que trasladó al paciente, el médico que intervino quirúrgicamente. Ninguno es el culpable.
Esto es una infracción muy grave. Y de igual manera, no solamente trae un problema administrativo dentro de la institución, sino que si el familiar o el mismo paciente acciona, está con todo el derecho de irse al Poder Judicial. Cirugía u otro procedimiento invasivo no indicado en el paciente. Me equivoqué, al paciente Guamán le tenía que hacer una traqueostomía, pero se lo hice al paciente Quispe. En él no estaba indicado ese procedimiento invasivo. Una infracción muy grave. Como hoy lo vamos a ver más adelante, en el Código Penal, ¿sí? El delito contra el cuerpo y la salud de las personas. Delito. Retención o no intencional de un objeto extraño dentro de un paciente luego de una cirugía o procedimiento invasivo. Terminó la operación, se tiene que contar si las gasas están completas, si las pinzas están completas, para poder cerrar. Dijeron que todo estaba bien, se cerró la cavidad, luego viene con que el paciente comienza a presentar dolor, fiebre, se toma la placa respectiva, sale que se han olvidado dentro una pinza, se han olvidado gases. Infracción muy grave. Si con muy grave podemos ver que otra es considerada la muerte o lesiones severas en el recién nacido asociada a la atención del trabajo. Pongamos un ejemplo. Llega una persona embarazada, estamos en atención, el personal que debería atenderlo diligentemente le dice que espere, señala que todavía no sé, ni siquiera la ha revisado, pasa el tiempo, de pronto la paciente empieza a sentir peor, nos damos cuenta de que es una paciente que tiene fecha, ya está queriendo salir, pero no lo va a poder hacer por las características de esta piel, cosas, presencia de líquido amniótico, las cosas se vuelven tristes, subir de la cesárea, el feto está muerto, muy grave, que no solamente queda en la parte administrativa, porque el paciente o los familiares tienen todo el derecho a ir al Poder Judicial. Muerte de un paciente de la cama o camilla mientras es atendido en una IPES. No se tomaron las medidas del caso, las ruedas estaban ya en mal estado, el paciente se lo estaba trasladando, se cae, ingresó con un diagnóstico, pero se cae, se produce severo, el paciente tiene que ser operado en una craniotomía, dos situaciones. En la intervención quirúrgica queda comprometido con lesiones, con secuelas, el paciente muere, la cosa se complica. No solamente es un problema administrativo dentro de la institución, porque es una infracción muy grave, de repente una destitución, que además también esto se puede llevar al Poder Judicial, porque estamos hablando del delito contra la vida, el cuerpo y lesiones graves, ¿no? De repente, para el caso anterior, ha sido el personal se pone a cargar a un bebé porque este lloraba, le iba a administrar de repente su leche, no tiene cuidarlas, deja caer de sus manos al bebé, tiene un golpe en el suelo, producto de ello el niño muere. Involuntario, pero es un delito culposo. No tomó la medida preventiva para darse, en lugar de ir con su zapato adecuado para ese tipo de pisos que hay en los hospitales, estaba con taco porque venía una los zapatos
porque le ganaba el tiempo o simplemente no quiso hacerlo. Entonces la estabilidad con ese tipo de calzado no es la misma como se recomienda para un ser. Entonces, miren, muerte o lesión grave de un paciente como resultado de la falta de diligencia en el caso o seguimiento de planes de ayuda al diagnóstico y tratamiento. Paciente se cae de su techo, se golpea la cabeza, se va a tener si perdió el conocimiento, él refiere que no, observan que no tiene vómito, por tenerlo en observación, tomar una placa, una tomografía, lo envían a su casa con un analgésico y se va a su casa, se echa a dormir, ya le está dando despertar, está muerto, le hacen los exámenes respectivos, observan que hay un hematoma intracraneal comprometido la zona del encéfalo, una lesión muy grave, muy muerte, una infracción muy grave. Y no solamente trae problemas de índole administrativo en la institución, sino que además tranquilamente a los comprometidos, ¿no? A nivel de Poder Judicial, porque estamos hablando pues del líquido del cuerpo y la salud, ¿sí? O estamos hablando ahí, ¿no? De repente, de exposición a peligro, abandono, no fue atendida como debería de ser, ¿no? Habría que ver la parte penal. Un grave del paciente de productos farmacéuticos o dispositivos contaminados, vencidos, deteriorados, falsificados o sin registro sanitario provistos en la IPES. Estamos en el programa de tuberculosis o el programa de VIH. Los piden que se les dé sus medicamentos, uno coge las cajas, cuenta los medicamentos, se los brinda y de repente uno no ha tenido el cuidado de observar que en su almacén ya los medicamentos han estado con la fecha de expedición, hicieron. El paciente ingiere este tipo de medicamentos, tiene una reacción no deseada, tema para la persona de medicamento. ¿Qué pasa cuando el paciente va al establecimiento, unos medicamentos ya vencieron, que no han llegado nuevos medicamentos, nuevos lotes, y el paciente exige que se le den? Porque no depende de tu área, depende de la adquisición que podía haber tenido que tener, ¿no? De sus fármacos que pertenecen a un programa en su momento adecuado. No lo hicieron, no hubo, no trajeron. No es responsable de haber tramitado que ese medicamento llegue al establecimiento de salud. Son otros. Usted simplemente ya no da, ya venció, usted no distribuye esos medicamentos. Se pudiera quejar a la autoridad, pero usted no comete esta infracción muy grave. Grave de un paciente o procedimientos realizados en establecimientos sin la capacidad resolutiva formalizada en su categorización. El principio de la buena fe se respeta en la parte judicial, pero todo funcionario público, todo servidor público debe conocer cuáles son sus funciones, sus limitaciones. Si llega un paciente muy grave con una perforación de la de salud que pertenece a un primer nivel de atención, donde no se cuenta con lo más mínimo para poder ir básica
ya sea para poder detener la hemorragia interna, ya sea porque no hay el para que colabore la estabilización de las funciones vitales, como si se hace en una unidad de shock trauma. De que de la manera más rápida y oportuna se traslade el paciente a un centro especializado donde recibe la atención más adecuada, se le retiene, se trata de realizar el procedimiento, que no se cuenten con la capacidad resolutiva mínima. Eso es una infracción muy gente, se va a complicar más, va a morir, ¿no? Entonces, eso es condición, ¿sí? No se deben hacer procedimientos en la capacidad resolutiva. Un joven tiene una herencia, desea que se lo solucionen, sea personal, el médico jefe de puesto de salud, cree que tiene la posibilidad de poder, sin mayor problema, de ese rostro, cuando él sabe que debe de enviar a este paciente con refrescimiento mayor nivel, donde cuente con un cirujano de cabeza y cuello, o con un cirujano plan. Conclusión, en resumen, que cuenten con un especialista en la materia que va a realizar las evaluaciones adecuadas y va a tomar la decisión más óptima para el paciente, porque conoce esa protuberancia lógica, no lo sabemos, no debe ser tocado, de repente solamente es una, pero el médico de ese establecimiento no puede o no debe de tomar medidas con relación a ese caso. Estaría muy mal. Lo mismo ocurre para los demás profesionales y trabajadores de un centro de salud, establecimiento de salud. Otra infracción muy grave, la muerte o lesión grave de un paciente asociada con el uso o un dispositivo médico o su utilización en pacientes con fines diferentes a los de su naturaleza. Con el dispositivo, un insumo médico o su utilización en pacientes con fines diferentes a los de su naturaleza. Conocimiento de salud, hospitales, institutos, con una gran cantidad de productos, de imagen, con la... Entonces, es considerado una infracción muy grave cuando un uso inadecuado no se debería haber utilizado en ese procedimiento. No, por ahí todavía no sabemos su manejo, cuando está en malas condiciones, o cuando es para un procedimiento. Entregar un paciente de cualquier edad, tomar decisiones por sí autorizadas. Estoy en el servicio de neonatología, viene una persona como la mamá nato sin estar autorizado, porque no soy el que debo entregar los pacientes a los... No soy. Segundo, sin verificar la identidad de esa supuesta madre, el niño. Entrego, confiado, por la buena fe. Eso es muerte o lesión grave de un paciente asociada con errores en la medicación, equivocada,
paciente equivocado, tiempo equivocado, frecuencia equivocada, preparación equivocada, obviamente equivocada. Tiene que tener cuidado el personal de enfermería porque tiene que utilizar los 5 correctos, ¿sí? Entonces, está más relacionado. Me equivoqué a colocarle la insulina a él, le coloqué al otro paciente. En la insulina yo debo colocar 3 unidades vía porque no me es que la mitad de una jeringa de 1, dosis completamente equivocada. No es un error, no es que eso es un error, eso es una infracción muy grave, muy grave. Muerte de un paciente de sangre o hemoderivados sin el sello de calidad de Pronaevas. Muy bien, se tiene sanguínea, es una emergencia, mando a pedir la unidad con los datos que se me han brindado, lleva a banco de sangre resuelta, no se envía, pero no tiene las características, el adecuado, y yo por la premura, porque me están diciendo que me apure, cojo esa unidad, la coloco, la responsabilidad es de la persona que recibió y utilizó sin percatar, no preguntas y características adecuadas, considerado infracción muy grave. No solamente administrativo, proceso administrativo disciplinario, ¿no? Porque van a considerar que eso es un error, una negligencia, sino que además el familiar te puede tranquilamente accionar una judicial, ¿no? Hay que tener cuidado. Por otro lado, tenemos la Constitución Política del Perú, que nos dicen en la sociedad, ¿no? Hablemos de la persona, y el paciente es una persona. Artículo 1, la defensa de la persona humana y el resto son el fin supremo del Estado. La defensa de la persona humana. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque en la que toda persona, a vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar, a la buena reputación, intimidad personal y familiar, a la libertad y la seguridad personal. Resumiendo, al paciente tienen que bañarlo, sabemos que tenemos que respetar la individualidad del paciente, pero ambos, por lo tanto, no la cubro y permito que todo el mundo la vea. El familiar, en todo su derecho, firma esa denuncia. Sí, ¿por qué? Porque estoy yendo contra la dignidad humana. Esa persona, ese paciente puede estar muy enfermo, pero debemos permitir que entrando, saliendo, viéndole, tiene su derecho a su intimidad. Aquellas personas que hacen docencia, a ellos va mi mensaje. Hoy en día existen los formatos de autorización del paciente, si es que autoriza o no, que el profesor, la profesor con sus alumnos y esta persona sea objeto de estudio, se pueda exponer. ¿Cuántas veces vemos o en la sala donde una paciente ingresa, tiene que ver si está dilatando o no, revisa a la alumna la alumna de sexto ciclo, revisa la interna, revisa la obstetriz del otro área, todo el mundo revisa, ¿no? Si el paciente es una persona y que en la Constitución, estamos hablando de normas de rango constitucional, señala vida, la identidad, la integridad moral, psíquica, física, la intimidad, la seguridad, se respeta, está tipificado. Si una persona se le separan las sábanas, se expone todo su cuerpo para que lo vea todos los 10, 15 alumnos, los
familia, lo denuncio a la persona responsable y a la entidad responsable. Todos de los derechos sociales y económicos, todos tienen derecho a la protección de su salud. Ahí está clarito, claro. Derecho a la protección de su salud. No dice la Ley General de Salud, la 22, en el título deberes y responsabilidades concernientes a la salud individual. Artículo 2. Toda persona tiene derecho a exigir que los bienes de atención de su salud a las características y atributos indicados en su presentación y a todas aquellas que se acreditaron para su autorización. Muy bien. La cama tenga bien las ruedas, que las camillas estén en buenas condiciones, que las camas no tengan pulgas, estén en las condiciones instrumentales, estén en buenas condiciones para que no tengan una infección. Asimismo, tiene derecho a exigir que los servicios que se le prestan atención de salud, estándares de calidad aceptados en los procedimientos y prácticas institucionales y profesionales. Que me atienda el patente, si me tiene que atender un enfermero, que sea enfermero. Si tiene que ser el técnico, si tiene que ser el médico, el médico. Si tiene que ser plástico, cirujano plástico general. Que el procedimiento que se me practique cuente con todos los implementos, es libre de cualquier, en buenas condiciones, que me estén operando y que de pronto no se vaya a la luz y no haya un grupo electrógeno. Tiene derecho la persona, el paciente. 4. La persona puede ser sometida a tratamiento médico quirúrgico sin su consentimiento previo o de la persona y llamar si correspondiente. A ver, que señor, usted tiene que ser operado. Sí, pero usted no me va a hacer perder el tiempo. No deseo. Se respeta la decisión de la persona. ¿Existen algunos puntos donde eximen de esta responsabilidad? Sí. De repente hubo un accidente de tránsito, una persona inconsciente, sangrado que puede conllevar a la muerte, es una emergencia, no hay familiares. Entonces la institución como responsable decisión a salvaguardar la vida de esta persona, por lo tanto lo opera sin su consentimiento, pero porque estaba inconsciente, en peligro, ahí la ley te protege, pero en el otro caso no, ningún tratamiento médico sin su consentimiento previo. La persona usuaria de los servicios de salud, todos, sin respeto de su personalidad, dignidad, intimidad. Nadie me puede venir a revisar con sus alumnos sin mi autorización. Metido sin su consentimiento, tratamiento de exhibición con fines docentes, clarito como el agua, a no ser sometida sin su consentimiento a exploración con fines docentes. Artículo 15 de la ley 26.842. A no ser objeto de experimentación para la aplicación de tratamientos, etcétera, etcétera. Toda persona usuaria del servicio de salud tiene derecho a que se le dé, en términos comprensibles, información continuada sobre su proceso, incluyendo el diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento. Se le debe informar sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones y a los medicamentos que se le prescriben. No se puede decir, el paciente de pronto siente náuseas, por ejemplo. Nosotros sabemos que hay ciertos medicamentos que son administrados vía endovenoso, que muchos pacientes reaccionan con diarrea. Se debe informar, es su derecho. Y él decidirá, pues, si va a recibir. Y eso se puede, el médico hablará con los familiares y le harán firmar un documento donde el paciente se hace responsable de haber recibido su voluntad, ¿no? Él señala que se rehusó a recibir, se exonera de responsabilidad a las personas. En muchas personas
origina pues regurgitación, vómitos, náuseas. ¿Mm? El paciente tiene de que todo lo necesario para que pueda dar su consentimiento informado previo a la aplicación de cualquier procedimiento, tratamiento, así como, o sea, tranquila, señor médico, por favor, usted me revisa, no quiero que estén sus pacientes. Señorita enfermera, por favor. Los deberes, restricciones y responsabilidades en consideración a la salud de terceros, ¿no? El título 2, en el artículo 25. Toda información relativa al acto médico que se realiza tiene carácter reservado. El profesional de la salud familiar que proporciona o divulga por cualquier medio información relacionada al acto médico en el que participa o del que civil o penal, según el caso, sin perjuicio de las sanciones que correspondan en aplicación de los respectivos códigos de ética profesional. Tengo a mi salud, foto de la historia clínica, sale el nombre del paciente, el paciente tiene VIH, yo no tengo nada que difundir contenido en la historia clínica porque es cuestión legal, solamente el paciente con su autorización orden judicial se puede manipular la información. Sin ello, impedido la información. No es, el paciente cuando ingresa al hospital, al establecimiento de salud, se cuida de nosotros como la seguridad, no solamente física, sino además legal, de decir que todos sus datos, consignación a su historia clínica, ser ventilados, no van a salir. Nosotros somos responsables de eso. Y si no, él está en todo el derecho a interponer no solamente una queja administrativa, sino también una denuncia civil o penal dependiente. Artículo 36. Los profesionales técnicos y auxiliares a que se refiere este capítulo por los que ocasionen al paciente por el ejercicio negligente, imprudente e impedito de sus actividades. Estoy realizando un procedimiento y en lugar a la zona del paciente, daño la zona del paciente. De repente le coloqué una compresa de agua caliente sin se la coloqué de manera directa, el paciente era un paciente inconsciente y le produje quemaduras. Soy responsable. No que se me pasó, que el paciente no avisó, no, soy responsable. De los establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo. El establecimiento, artículo 48, el establecimiento de salud es solidariamente daños y perjuicios que se ocasionan al paciente derivados del ejercicio negligente, imprudente o impérito de los profesionales que desempeñan en este con relación de la dependencia. Es decir, que no solamente es responsable o persona que se olvida de determinadas funciones que no las hicieron o que las hicieron mal, sino que además es solidario en cuanto a la responsabilidad legal que pueda tener sobre este paciente. Ahora quiero mencionarles para el ejemplo, y con esto terminamos el curso, las normas técnicas de salud. Existen ya normas técnicas de salud. El consejo que yo les puedo proporcionar a todos ustedes, mis estimados oyentes, si corresponde más técnicas de salud, la lean cuidadosamente para que vean cuáles son directamente sus funciones y de qué es. De tal sucediese un hecho, lo primero que van a hacer los encargados de la Secretaría Técnica de Disciplinarios, si usted es una persona que si directa o indirectamente era responsable de esa actividad, función o procedimiento, y eso donde está
normas técnicas de salud. De la misma forma, si esto se tuviese que llevar a la parte judicial, fiscal, es una persona que en su momento van a pedir un informe de cuáles son sus funciones, si usted está implicado, y van a pedir las normas técnicas de salud respectivas. Por ejemplo, acá en ese puesto, la norma técnica de salud, la 106, norma técnica de salud para la salud neonatal. Pongamos un ejemplo. En esta norma técnica señala que es responsable del neonato cuando este es ingresado al área de alojamiento. Muy bien, hay un profesional que tiene a su cargo que realiza actividades. Por esa circunstancia de destino, un dato que no corresponde al niño o niña. Se equivocaron del nombre, se equivocaron el sexo, el color que se para ese carnet que se utiliza para rotular el nombre. Responsable, una persona. Hubo una equivocación, los padres de este neonato o neonata se dan causa un alboroto porque en lugar de colocar el nombre de un niño, colocaron el nombre de una niña. Entonces, ¿quién es el responsable? Escrito en la norma técnica de salud. ¿A quién se le va a iniciar el proceso administrativo disciplinario? A la persona responsable. Por lo tanto, si es responsable, si va a ser sometido al procedimiento administrativo disciplinario, si va a ser sancionado. El familiar, el padre de repente a quejarse, en denunciarla, sí, también. ¿Y qué va a pedir el fiscal? La norma. La 110, norma técnica de salud, cirugía ambulatoria y de corta instancia. Lo mismo. A cargo del paciente en centro quirúrgico. ¿Quién está a cargo de pasar al paciente? ¿Quién está a cargo de administrar? ¿Quién está a cargo de intervenir quirúrgicamente? ¿Quién está? Ahí se norma todos los responsables. Funciones. Algo. El paciente percibe de que ha sido vulnerado su derecho, ha sido dañado en alguna situación, la norma técnica de salud. Guía técnica de implementación de la lista de verificación de la seguridad de la cirugía. Cierto que cuando se va a iniciar una intervención quirúrgica, hay un profesional de la salud que hoja de checklist, observa, coordina, marca si se cumple, avisa que no todo está correcto, que no se debe iniciar, se va a cerrar la idea operatoria, el conteo de gasas, de pinzas, todo está correcto. A posterior se da cuenta que tiene fiebre, dolor, le toman una placa, pinzas que se han olvidado. Van a pedir información, van a fijarse en la guía técnica de implementación de la lista de verificación, quiénes son los responsables, proceso administrativo disciplinario, y eso tenemos, por ejemplo, la vida que se refiere a las lesiones graves, que está tipificado en el Código Penal. Entonces, la persona grande ocurre, ¿no? Por ejemplo, la norma técnica de salud, la 143, norma técnica de salud para la prevención y control de la infección de tuberculosis, deficiencia humana, se entregó un medicamento vencido sin querer porque los pacientes exigían, se dio cuenta, está en su derecho, porque un medicamento vencido atenta contra su salud. Estamos en salvaguardia salud. Entonces, ¿no va a poder denunciar? Sí, administrativamente en el hospital y judicial. Porque existen delitos contemplados en el Código Penal. Recuerden que cuando se habla de penal, se está hablando
¿no? Homicidio simple, artículo 106. Sin querer, no tenía por qué cargar de turno en neonatología, lo cargo, lo acurruco, se me cae. ¿Quise hacerlo? No. Culposo. Un homicidio simple. Código penal. No solamente voy a tener problemas en el hospital, voy a tener problemas judiciales. Estaba trasladando a ese bebé, lo estaba cargando, no tomé las medidas preventivas, tropecé con al bebé, homicidio simple. Las lesiones, artículo 121, estaba con un anciano, con un lisiado, transportarlo en una silla de percatera, de bajada, se me fue el paciente, se volcó la silla de ruedas, se dañó más el paciente. Negligencia, no tomé la medida, no me aseguré de bajar. Si estoy en una rampa, primero espaldas y viene la silla de ruedas, ¿no? Ahí, de espaldas, como nos enseñan. A peligro o en peligro. Estoy trabajando en emergencia, estamos en huelga, piquete, por ahí me obligan a salir, dejar el piquete, o yo creo que puedo dejar el piquete. En ese momento llegan gente que están graves, ¿no? Están en riesgo su vida, y se dan cuenta de que no está, que debe atender en el lado como piquete. Muy bien. Y era que culminando que ha llegado el momento de que nosotros debemos de cuidarnos para poder cuidar a nuestros pacientes. Como decirles a todos los que me escuchan, las normas están escritas. El Perú es un país cuya justicia, en el principio, en el sentido de que se basa en las leyes que están emanadas, ¿no? Y en el principio de la tipificidad, que señala que todo lo que está tipificado es de lo que cuidado. Cuidémonos. No existe un profesional, un personal de salud que quiera hacer, no existe. Muchas veces por desconocimiento podemos cometer algo que nos pueda perjudicar. Bendición de Dios, espero que todo nos vaya bien y espero que lo que hemos señalado en esta ponencia, para que nos podamos, cuidémonos para cuidar. Un saludo cordial.